Exacto. Sacramento. El Sacramento. Claro, bueno, estamos hablando de anarquistas que desconocían totalmente a la iglesia como institución. A cualquier cosa como institución. Sí, Ese es el punto del anarquismo. También hay uno que yo tengo que chequear, que lo leí por ahí y después no lo pude chequear, que es que las facturas se llaman facturas por el capitalismo, ¿entendés? Por la boleta, no sé cómo decirlo. Sí, por lo que tenés que pagar. Exacto. Pero bueno, esa fue la más colgada que nunca la... Se pudo inchequeable. Es inchequeable, decís. es inchequeable. O sea, de todas formas hay un gran movimiento anarquista, porque si lo pensás, la mayoría de los obreros, Sí. también de panaderías o de ciudad, eran bastante analfabetos. Claro, Entonces, bueno. como que con esto era un poco de propaganda, los Sí. hacían reír, los llamaban como tenían reuniones como de educación. Sí. Sí, como de alfabetización, perdón, es la palabra justa. Te metían esta contracultura. Aprendían. Digamos, sí. Aprendías también a sumar claro, y el que sabía leer también enseñaba ahí, o sea, le enseñaba a otros. Obvio. Era una cosa bastante comunitaria en algún punto. Sí, claro. Y siempre los empujaban a su vez transmitir, ¿no? O sea, es algo bastante interesante. Arranca unos años antes también porque esto estamos hablando como el primer sindicato, pero incluso Claro. años antes se hablaba mucho de payadores anarquistas en los campos. Ah, mira. O sea, como que eran payadores que Sí. cuando terminaba la jornada de trabajo, payaban Cantaban. con todo este contexto anarquista de anti-iglesia, anti-estado, anti-todo. Bueno, como una forma también de manifestar sus ideas, algunos cada uno con lo que tenía a mano, ¿no? Con su expertise. No, pero lo de los payadores anarquistas era algo formado y enviado, o sea, no era... No es que esa era No era de buena onda. espontáneo, Claro, o sea, que eso. agarraba y sacaba la guitarra y cantate una. Claro, no, eran canciones, hay unos registros por ahí que no los puedes encontrar, los leí hace mucho, Sí. pero como que había una ola a propósito. Como que estaban organizados, quizás. Claro. Y que eso, bueno, lamentablemente fue lo que condujo. Uno de los caminos que llevó hacia la masacre, ¿cómo es? La Semana Trágica. Sí. Todas esas cosas, o sea, la policía ya venía viendo, acuérdate que la Semana Trágica es en el 1910. Bien. Y la Patagonia rebelde. Todas eran de lo que se nutría, de toda esta rebeldía que también pasaba en el mundo. O sea, fue una época de anarquistas el cambio de siglo. Bueno, esas ideas también llegaron con los inmigrantes, ¿no? Llegaron con la inmigración. Muchos de los que escaparon a la guerra, a la hambruna, a la persecución política, también cuando llegaron acá empezaron a juntarse con personas que tenían más o menos los mismos intereses, y esto de tratar de reproducir sus ideas en lo que hicieron. Había, sí, tenés razón, había ya una línea, pero muy poco organizada. Lo que la inmigración trajo es la organización, es el procedimiento, digamos. El procedimiento, el método. El método. El método, me gusta. Que ya había pasado, o sea, por eso los habían echado de Europa. Habían atentado contra reyes, contra presidentes de gobierno, no me acuerdo, no son como Sí, autoridades políticas, altas, sí. tanto en Italia, en España estaba muy complejo. O sea, los anarquistas son los que primero huyen de España porque cuando ganan los republicanos, o sea, no lo querían ni los rojos ni los republicanos. Entonces estaban en un lugar muy complicado porque tampoco aceptaban como el Estado socialista que se quiso hacer. Sí. Estaban como, no, bueno, pero ¿por qué me tenés que mandar si yo soy igual que vos? ¿Me entendés? Esa era Claro. más o menos la lógica La base. anarquista. Claro, entonces era muy complicado. Había tipos que vivían solos en el campo, así, tenían criadero de cerdo, venían los ejércitos y decían, che, dame los cerdos porque necesito. Claro. No, si vos no sos mejor que yo. O sea, ¿por qué te lo tengo que dar? ¿Quién dice? ¿Dónde dice Claro. que te lo tengo que dar? ¿Qué me importa? Desconozco la ¿qué me autoridad importa de... la comunidad si yo no le pido nada y no le doy nada? Claro. Te estoy diciendo que no. Hay que, claro, básicamente para entender este proceso también es como que te tenés que ir Al a contexto. ese momento, con ese contexto, y cómo se vivía, quiénes eran, y para comprender cómo se manejaba. Recordar también que unos años antes, Sí, te estoy diciendo 1890, por ahí, hubo la ola brutal de la segunda industrialización. No me acuerdo si la segunda o la tercera ola industrial. Me puedo equivocar.
el nombre, ¿no? Sí. Pero toda esta gente que venía desplazada del campo a buscar trabajo en la ciudad, Sí. ¿me entendés? Desesperados, analfabetos, como te estoy diciendo, sin un mango, acostumbrados a que el trabajo en el campo Claro, era mal pago y a destajo, Sí, y te dan sí. casa, acá no te dan casa y era igual, mal pago y a destajo. Bueno, ahí también nacen los conventillos, esto de, bueno, a como dé lugar, vamos a quedarnos acá en la ciudad que sí hay trabajo. Exacto, que si Bueno, hay la trabajo, cuestión del entre movimiento comillas. fabril y demás, bueno, que es súper interesante. Gancho. Vamos. Bola de fraile. Suspiro de monja, lo estaba buscando ahí para ver cuáles eran las diferencias. Es lo mismo, aparentemente, o sea, En masa. en esencia, es lo mismo y tiene que ver justamente con dos clásicos de lo que conocemos como la bollería, o sea, que es la parte Muy de los española bollos, esa palabra, los bollos. muy española. O la Berliner en Alemania. Ah. ¿Sí? Ambos son una burla anticlerical, decíamos, bueno, ironizando la panza de los religiosos. De ahí venía la bola. Mira, A diferencia de lo que uno piensa, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con esto mismo Sí, que nos igual está también contando Andrés, de los panaderos, anarquistas, los fundadores de este sindicato, de dónde viene el Día del Panadero que se estuvieron celebrando la semana pasada, y esta historia que está íntimamente ligada a la inmigración, a las ideas de principio del siglo XX y cómo fue evolucionando. ¿Cuántos años pasaron y que le seguimos llamando igual a todas estas piezas de panadería? lo que yo siempre me... 138. 138. Lo que me pregunto siempre es de dónde vienen las palmeritas. Capaz que me decís. ¿Y de dónde vendrán? No, yo en un momento pensé que digo, bueno, habrá sido como una broma hacia la inmigración sirio/libanesa. Sé que no nos tengo que juntar, ya me dijeron. Ah, O son sirios o claro, o libaneses. son libaneses, sí, sí, sí. Pero hasta esa... No sé, me imaginaba una cosa así, pero bueno, fue posterior en realidad. Así que voy a dejar esa pregunta, ¿de dónde vienen las palmeritas? ¿De dónde vienen las palmeritas? Bueno, si alguien lo tiene el dato, me parece que está bueno. Sobre todo si lo conoce ahí de primera mano. No sé. Obvio. Y si se quieren mandar unas palmeritas, y también. O el palmerón. el palmerón, Qué banco, rico, banco. qué rico eso. Igual como mi padre, esta es herencia de mi padre, que lo mencionó un poco, soy gran fanático de las tortitas negras o cara sucia. La tortita negra, claro, la que tiene el azúcar quemada. Sí. No me gustan esas. ¿No te gusta? No me gusta. No puede ser. No sé por qué, pero no, Te nunca me desconozco, gustaron. Rebeca. Carita sucia. Cara sucia También le también. dicen, bueno, carita sucia o las tortitas negras. Claro. Que Bueno, no sé sé que- de dónde vendrán las Sé que cara tortitas sucia es negras. bastante despectivo en el sentido de que se refiere como al chiste de cabecita negra de los inmigrantes. No. Sé que bastante tiene una línea por ese lado. Mira, a ver, la verdad que esas nunca me llamaron la atención. Si yo voy a comprar, no compro de Yo esas. soy gran fanático. No me gusta que tengan eso. A Pero- principios del siglo XX en Argentina, cuando los panaderos utilizaron los sobrantes de la masa del pan o de las facturas, los cubrieron con azúcar negra, barata, para crear un producto económico y popular. Exacto. Bueno, mi... Pruébenla si no la han probado. Está bueno. Y después hay una que no sé si en tu casa lo han hecho alguna vez, que es más o menos lo mismo, pero que no queda tan tostada. O sea, que lo hacía mi nona y era con... ¿Viste cuando haces las pizzas caseras y te sobra un poquito de masa? Me hizo acordar esto Sí. que te leí ahora. Y decís, bueno, te queda como para hacer una mini pizza, pero en vez de hacerla salada, ponerle la salsa y después el queso, le espolvorean azúcar y es más o menos lo mismo. Es la masa de la pizza que te queda como una tortita con azúcar arriba. Desconozco ¿Nunca lo totalmente. hicieron en tu casa eso? No, pero... ¿La metés al horno? Pero hay unas tortitas que son como más blanditas. Que yo no sé si eso... me imagino que es más o menos lo mismo. Pasa que si la dejas, le echas mucha azúcar negra y la dejas en el horno, te va a quedar la cara sucia. Pero si no tenés azúcar negra, mi abuela la hacía así. Sí. Polvoreaba azúcar he visto arriba y era he como- comido las con azúcar blanca, así, Sí, que son esa. como más facturonas. Sí. No, pero es la masa de la pizza, es la misma. Por eso, pero es que está la clave de la tortita negra, es que sea la masa de la pizza que sea más blanda, no tiene que ser una tortita. Ah, Igual, el hambre que me ha dado Y- después de esta columna, no sé cómo... Andrés, ¿Estamos? mira, te quedan un par de minutos. Decime Excelente. que tenés otro dato. recordar las clásicas tortitas mendocinas, Bueno, que quería darle una mención aparte porque las llevo en el corazón. Bueno, y toda la gente que viene de otros lugares del mundo y prueba la tortita raspadita, la gran mayoría se hace fan de la Bueno, tortita. bueno. La raspadita, porque bueno, ya sabemos que
vos sabés que te va a hacer mal, sabés que te va a quedar ahí una pelota en la panza, que seguro te va a dar acidez, todo lo que te pasa, ¿no? Un Pero mate para pasarla. Sí, pero una tortita raspadita, calentita, ahí la pones en el tostador, un toque. Yo propongo... No hay algo que lo iguale. Yo propuse en su momento, cuando decapitaron al cóndor, hice una campaña para que sacaran el cóndor del acceso y pusieran la tortita raspada. No. Es una tortita ¿De raspada verdad? gigante, buenísima. Claro, el capital de la raspada. Sí, totalmente. ¿Qué es un cóndor? El cóndor lo ponen en la montaña, lo van. Pero acá estamos una tortita raspada gigante, así. Imagínate la Pinchada. gente llegando. A mí me gusta más la pinchada. La pinchada, Oh. pero porque es como Sí, más a mí me gusta lo que es esponjosa. esponjoso. Y después la sopás en el café Sí, con leche. obvio. Entonces es así como... Y se llena de líquido. Sí. Se queda con... No, Y te chorreas. y te choche. Sí, bueno, qué bonito. Bueno, y recuerden, no se olviden comentario de gordo de la hojaldrada, no se olviden de la con chicharrones y no Sí. se olviden de... Y después están las cordobesas. Y la semita. Y la semita es como la raspadita, ¿o no? No, pero es más... Tiene gusto feo. O sea, No, pero no me gusta, en serio. no sé si he comido una semita. Pero ¿por qué tiene gusto feo? La Tiene siento menos más dulzona. grasa, La siento más dulzona. Y a lo mejor le ponen un toque. Investigue, Rebeca, investigue. Bueno, vamos. Está tecleando como un... La dejamos para la próxima. Claro, no lo sé, desconozco, no sé la semita qué diferencia tiene en cuanto al armado, la hechura con respecto a otras tortas. Bueno, ¿no? eso le podemos pedir a nuestros oyentes que nos manden un WhatsApp. ¿Qué diferencia sienten de la semita a nuestra tortita raspada para dar un punto medio? Ahí. Medio, claro. Claro, para, Bien, para ¿y el origen de la tortita raspada me lo dejas pendiente para otro momento? Dejo. Que en realidad es muy simple, pero te lo dejo pendiente. No, entonces contámoslo así. Si lo saben, que lo manden. Es una cosita... Y si tienen unas raspadas también que las manden. Claro. Pero calentitas, que no sean de 2 días antes, como me pasaba en el kiosco de la escuela, que me recalentaban las tortitas y era comer una piedra caliente, un mármol caliente. Sí, quizás tenga que ver con algo que encontré por acá, ¿no? Con esto de que los sobrantes de la masa de empanadas. Viene por ahí. Exactamente, el sobrante de la masa de las empanadas. Bueno, y para la próxima, como estamos muy angurrentos y está frío, sí, estamos aprovechando el frío, verdad. vamos a hablar de comidas tradicionales cuyanas. Ay, me gusta un montón. Con música cuyana. Con música cuyana. Me encantó. Exacto. Y bien regado, como corresponde. Ah, bueno, eso sí, eso se lo dejamos. no sé si son las 10 de la mañana. Nos juntamos a las 10 de la noche, lo grabamos y lo Las 10 menos 5, las 10 menos 5. Claro. Pero me encantó esta historia de los panaderos anarquistas, cómo lo vinculamos un poco también con las efemérides y cómo vamos a estar la semana próxima. No, el que viene no, porque es feriado, el otro. Yo estoy feriado, no te preocupes. Estoy acá, si me abre alguien, depende. Eso va a ser lo difícil, que te abra alguien. Pero sí, el próximo lunes que nos encontramos con Andrés, vamos a meternos en la comida regional, que es tan, pero tan interesante, tan lindo. Excelente. Viste que se habla un montón de identidad gastronómica y qué sé yo. Nos vamos a ir al... Tiro la Sí, mecha. tirá. Alguien me tiene que decir qué es el cutriaco. Cutriaco, no, primera vez en la vida que lo escucho. Excelente. Y si te dicen... Y si me dicen, que me digan dónde lo conseguí, porque no hay ningún restaurante conocido ¿Dónde se que lo pueda haga, salvo uno que... Bueno, Esperá que lo voy a no sé. anotar porque no... Se escribe con C. Cutriaco, ¿cómo suena? Cutriaco. Bueno, si alguien sabe qué es, nos cuenta ahí en el 2617-177261, el celu de la radio. Hoy nos metimos con lo gastronómico, Excelente. me encantó. Próximo lunes que nos encontremos en el aire con Andrés, tendremos algunas efemérides, algún dato destacado, pero también un poco más de historia acerca de lo que nos ha prometido cocina regional. Nos vamos con él. El mejor, el más grande. Andrés Frutos, gracias por estos minutos. Qué lindo tenerte los lunes. Gracias, Red, qué lindo verte y que me vean los lunes. Bueno, sí, sé que tú Saludos a todos los sí, por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66.